Bienvenido al canal. En este curso les enseñaré a hacer unas instalaciones eléctricas en casa, habitación, debido a que estudié en una CEBETIS donde nos dan el curso de construcción y tuvimos el módulo de electricidad y las instalaciones en casa, habitación. Bueno, para eso no necesitamos mucho tecnicismo, pero sí sabemos matemáticas fundamentales. No necesitamos ser ingenieros eléctricos para componer un apagador o un contacto, pero para diseñar una instalación eléctrica de una casa necesitaremos muchas cosas fundamentales. Pero en este curso no nos interesaría mucho conocer de dónde viene la electricidad ni nada por el estilo, pero sí que saber voltaje, intensidad, resistencia, potencia eléctrica, etcétera, 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 y saber qué tipo de energía hay, energía eléctrica alterna o energía eléctrica directa. Bueno, entonces comencemos con el video. Para saber qué es electricidad, nosotros deberíamos usar y aprender electromagnetismo y deberíamos de tener un poco de avanzamiento en matemáticas. Necesitaríamos saber cálculo diferencial integral y cálculo vectorial. Pero, como les digo, no nos interesa mucho por el momento, pero sí quiero hacer esta introducción acerca de la electricidad. Es muy complejo de explicar, pero aquí les daré lo más básico que ha pasado en la historia de la electricidad. A grandes rasgos, la electricidad es el movimiento de electrones a través de un conductor, o sea, un flujo de electrones a través del conductor. El movimiento de esos electrones a través de un conductor le ha ayudado bastante a la humanidad. Los fenómenos que provoca la electricidad o el flujo de electrones son las siguientes. Cuando los electrones pasan a través de un filamento, producen calor en ese filamento, lo cual al calentarse después de un tiempo producen la luz. La bombilla eléctrica fue inventada por Thomas Alva Edison y descubrió este fenómeno cuando estaba resultando. De igual manera, cuando los electrones pasan a través de un conductor, ellos generan un campo magnético. Si este alambre conductor se enrolla en una bobina, este campo magnético se intensifica. Con esto descubrimos los imanes eléctricos que pueden ser generados a través de fluir energía eléctrica a través de una bobina. En la bobina se encuentra un imán. Al pasar corriente a través de esa bobina hará girar el imán. Este fenómeno lo podemos aplicar en muchas cosas. Esa aplicación se basa en los motores y los motores se pueden usar en carros, ventiladores, lavadoras, bombas de agua, etc. Y esos fenómenos no son los únicos que produce ese flujo de electrones, pero son uno de los más importantes y tienen muchas más aplicaciones. Podemos comparar la electricidad o el flujo de electrones como agua a través de una tubería. El agua tiene un caudal y va a una cierta rapidez a través de la tubería. Si nosotros por algún medio intensificamos esa velocidad, el agua va a ir más rápido, y si en una sección transversal del tubo medimos cuánta agua está pasando a través de un segundo, conoceremos su velocidad. En este caso, con la energía eléctrica hacemos lo mismo. En un conductor, a través de una sección transversal, que son esas líneas punteadas, medimos cuántos electrones están pasando a través de un segundo, conocemos la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica se manifiesta con una I y se mide en amperes. La unidad es el ampere de la intensidad eléctrica, en honor a André Marie Ampère. Un ampere es igual a un coulomb por segundo. Un coulomb es más que una aglomeración o un conjunto de electrones. Un coulomb tiene alrededor de 6.24 por 10 a la 18 electrones. Eso es decir, un 624 seguidos por 16 ceros, una cantidad enorme de electrones. De la misma manera, la intensidad eléctrica está conllevada con la energía, la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, ¿qué es lo que hace? Esa fuerza electromotriz lo que hace es darle la presión o esa fuerza de electrones para fluir a través de un cable. Si no tenemos fuerza electromotriz, nomás no se mueven los electrones. Necesitas una fuerza que obligue a esos electrones a fluir. Esa fuerza electromotriz podemos compararla como una bomba de agua. Vemos que si una bomba de agua es de baja capacidad,
los electrones se moverán a una velocidad, pues, o el agua más que nada se moverá a una velocidad pues considerable. Esa agua va a ir moviendo esta veleta de acá. Mientras más potencia tenga esta bomba de agua, mucho más rápido va a ir el agua, por lo que mucho más rápido se va a mover la veleta. Entonces, esto lo podemos comparar con un circuito eléctrico, donde la fuerza electromotriz o la fuente de voltaje es esta pila. Los electrones pasarán en el cable y la veleta, que se mueve más rápido dependiendo del voltaje, será este foco que se iluminará más dependiendo del voltaje y la intensidad. Del mismo modo, la potencia sería qué tan rápido se mueve esto o qué tan luminoso se hace eso. Cada foco tiene una potencia, pero el voltaje va llevado con la mano. Bueno, la fuerza electromotriz se mide en volts en honor a Alessandro Volta. Entonces el voltaje se compara con una bomba de agua. Mientras más potencia tenga esa bomba, más fuerte va a ser el agua. Eso quiere decir que mientras más voltaje haya, pues más intensidad eléctrica o más rápido van a ir los electrones. Existen dos tipos de electricidad: la electricidad continua o directa, representado con este símbolo, o la electricidad alterna, representado con este símbolo. La electricidad alterna siempre va en un solo sentido y te da un voltaje constante. Por eso es una línea recta que siempre te da un voltaje constante a través de la trayectoria y siempre va en un solo sentido. La energía eléctrica, por el contrario, el sentido del voltaje varía, y también de la corriente. El voltaje no es constante, varía. Como vemos, cuando va de un solo sentido, aumenta, hasta que llega a su tensión máxima y empieza a decrecer, pero lo hace siempre en el mismo sentido. Cuando cruza este eje, lo que pasa es que no hay voltaje por un instante, por lo que en teoría la lámpara se apaga. Después, el voltaje y su polaridad se alternan, siendo de un sentido a otro, y aumentan en el mismo sentido y después decrecen, pero siempre en el mismo sentido, hasta que se vuelve a apagar y después vuelve a iniciar en sentido positivo. Esto quiere decir que el voltaje alterno tiene una periodicidad cíclica y se representa con esta onda senoidal. Aquí vemos una fuente de voltaje continua donde siempre va a ir en un solo sentido y el voltaje va a ser siempre el mismo. Aquí vemos una fuente de energía alterna donde tiene esta polaridad en un principio y va de este sentido y su voltaje aumenta y baja durante el sentido. Después de un instante se alterna la polaridad y va del otro sentido. De la misma manera, en condiciones normales, el voltaje va de un solo sentido y la intensidad eléctrica también. El voltaje aumenta y la intensidad eléctrica también aumenta y disminuye también cuando el voltaje disminuye. Nosotros sabemos que en nuestras casas o en nuestros hogares tenemos corriente alterna. Bueno, ¿por qué tenemos corriente alterna? La potencia que genera un generador de energía se calcula con voltaje por intensidad, por lo que a través de un circuito podemos tener la misma potencia aumentando el voltaje y disminuyendo la intensidad, o por el contrario, disminuyendo el voltaje y aumentando la intensidad. La pregunta es, ¿cuál es mejor? El calor que pasa a través de un cable se calcula con la potencia al cuadrado por la resistencia del cable, todo esto dividido entre voltaje al cuadrado. Ese calor hace que el cable se caliente, que se pueda fundir su plástico protector y lo menos interesante que es que se pierde el voltaje a través del cable en una distancia considerable, por lo que el calor de ese cable puede disminuir aumentando el voltaje del circuito. ¿Cómo aumentamos ese voltaje? Ese voltaje se aumenta con un transformador. El transformador aumenta o disminuye el voltaje. Como vemos, aquí está el generador de energía o de voltaje. El voltaje se aumenta y con eso disminuye la intensidad eléctrica.
El voltaje se va a través de cables, o la corriente eléctrica se pasa a través de cables hasta que llega a un transformador que está en los postes de nuestra casa, y el voltaje aquí está aumentado casi a 13.500 volts, si no es que más, y después este transformador lo baja a 127 volts o a 220, que es para el consumo. Como vemos, desde el generador hasta nuestra casa hay muchos kilómetros, por lo que esa pérdida de calor no nos beneficia. Es por eso que el voltaje se aumenta para que el calor sea menos y la pérdida de energía también sea menos. Pero, ¿cómo se aumenta ese voltaje? Bueno, el aumento de voltaje se hace en el transformador con espiras o embobinados de cobre. Sin ser tan técnico, podemos decir que el voltaje grande se puede disminuir en la entrada principal del embobinado y en la salida secundaria. El voltaje alto disminuye si aquí hay demasiadas espiras y aquí hay menos. De lo contrario, un voltaje pequeño se puede aumentar si aquí hay menos espiras y aquí hay más espiras. Entonces, ¿qué corriente cumple eso en los transformadores? Exactamente la energía alterna se puede aumentar utilizando un transformador. La energía directa o continua no lo permite. Para su aumento de voltaje necesita otros procesos, lo cual es muy caro comparado al transformador de la energía alterna. Es por eso que en nuestras casas nos llega energía alterna. Bueno chicos, esto fue todo. Esto fue algo no muy técnico, sino algo más introductorio a la electricidad. Simplemente quería que sea una introducción al canal, porque aquí solamente vamos a hacer instalaciones de casa-habitación y algunas que otras cosas en energía eléctrica, por lo que no es necesario ser muy técnico en esto. Pero cualquier duda, comentario o cualquier queja pueden ponerlo en la caja de comentarios. Hasta luego.